to meet you. You are more than welcome to join in this crafty family. I post videos every Monday and Thursday. So please consider subscribing in my channel and give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. For today's video, I'm gonna be making two DIYs. A beautiful farmhouse wall decor, and the other one is gonna be a flower vase using wood blocks. So hope you like it. Guys, I need your help because I'm thinking to change the name of my channel. Right now is DIY Home and Crafts, but I'm thinking to change it for DIY by Jazz. DIY by Jazz is shorter and have my name on it, but DIY Home and Crafts I think describe a little bit more about what you can expect in my channel. Let me know in the comments down below which one you like it better, or give me your opinion about it. It's really important to me. If you want to see this video with English caption, just press the three little dots on the right corner. Press the word that says captions and then select the English option. If you want to see how I made this farmhouse decor using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy demasiado feliz y contenta porque estés aquí. Te invito a que te suscribas y te unas a esta hermosa familia y que le des like a mi video porque eso de verdad que ayuda muchísimo. Para el video de hoy voy a estar haciendo dos decoraciones diferentes. Un cuadro de pared al estilo farmhouse y otra decoración que va a ser como un florero de madera utilizando bloquecitos de madera. Así que quiero que veas el video completo para que veas cómo lo hice. Además, algo súper importante, estoy pensando en cambiar el nombre de mi canal. Estoy súper dudosa. Actualmente tengo DIY Home and Crafts y lo que tengo pensado es cambiarlo para DIY by Jazz. ¿Por qué DIY by Jazz? Bueno, porque es un poco más cortito y pues tiene mi nombre en el nombre. Y el anterior es DIY Home and Crafts. Es un poco más largo, pero yo creo que describo un poquito más de lo que puedes esperar sobre mi canal. Home y crafts, no sé. Así que necesito que me dejen su opinión en los comentarios en la parte de abajo. Que me comenten qué piensan, cuál les gusta más. Es demasiado importante para mí que lo hagan. Y pues eso mis amores, espero que te gusten las decoraciones que voy a estar haciendo por el video de hoy. Y nos vemos ya mismito. Mis amores, y comenzamos nuestro proyecto y vamos a necesitar los bloques de madera Jenga. Vamos a estar haciendo primero que nada una filita de bloques. Vamos a utilizar pega caliente para ello. No es la mejor pega cuando se trata de madera. Yo recomiendo utilizar pues, la pega específica que viene para ella o pega E6000. Aquí les muestro una filita que ya uní, tiene 6 bloques y vamos a estar haciendo 8 más iguales con 6 bloques cada una. Luego vamos a utilizar 2 filas y las vamos a unir con pega caliente. Como les digo, pueden utilizar pega que es para madera y quedaría muchísimo más fuerte. Y voy a hacer lo mismo con el resto de mis filas de bloques para tener un total de 4 cuadrados de madera. Luego voy a colocarle un popsicle stick en el mismo centro, pega caliente para que así quede muchísimo más fuerte. Solamente se lo voy a estar haciendo en uno de los lados de mis cuadrados de madera. Y voy a estar haciendo exactamente lo mismo con nuestros 4 pedacitos así de madera. Ahora voy a estar uniendo 2 de estos cuadrados para formar una L. Y voy a estar haciendo exactamente lo mismo con los otros 2 que nos quedan. Una vez los tenga unidos, les voy a estar colocando un tape que es heavy duty. Me va a ayudar muchísimo más a que se me queden estables. Y una vez tenga este tape en los 2 laditos, voy a colocarle pega caliente. Voy a unirlo para que finalmente quede ya nuestra cajita. Y le voy a colocar también el tape en los otros laditos que me faltó por ponerle. Así es como debería quedar nuestra cajita. Y como quiero tener una base con un popsicle stick, lo que voy a hacer es que los voy a cortar en el tamaño exacto que los necesito y solamente utilicé 3 para formar mi base. Una vez ya tenga esto completamente, voy a estar pintándolo con mi específica para madera en color Dark Walnut. Utilizo una esponjita siempre cuando aplico este tipo de pintura. Y una vez haya aplicado la pintura con una servilleta, lo que hago es quitarle todo el exceso que pueda tener, así como debe verse en nuestra cajita.
Ahora voy a utilizar estos paper pinks, le voy a estar quitando lo que es la pullita que trae para que solamente quede como que la argollita. Y luego con pega caliente voy a colocarle estas 4 cabecitas de paper pinks en cada ladito. Una vez le haya colocado 4 de estos paper pinks, así es como debería estar quedando. Ahora lo que necesito es rellenar la cajita por dentro para colocarle cualquier tipo de flores o matitas que desee. Voy a utilizar un foam que yo tenía en mi casa. Lo corto exactamente el tamaño que necesite. Y yo decidí colocarle estas onion grass que venden en Dollar Tree. No me gustan para nada las mariposas que trae, así que se las quité y solamente voy a estar como espetando estas onion grass en nuestro foam. Le coloco piedras en la parte de arriba para que se vea bonito. Y así es como debería estar quedando nuestro primer proyecto. Súper sencillo y bonito, a mí me encantó. Para nuestro segundo proyecto vamos a utilizar estos letreros que tienen ahora mismo en temporada en Dollar Tree. Si tú no consiguieras lo mismo, puedes utilizar realmente cualquier tipo de letrero. Yo en mi caso voy a utilizar 2 para que sea muchísimo más grande el letrero que estoy haciendo. Voy a colocarle popsicle sticks, le voy a poner en la parte de atrás justo donde se unen ambos letreros. Esto va a hacer pues que se me queden uniditos y mucho más fuerte. Le voy a remover el tape con el barcode y esas cositas que tiene. Y luego le voy a estar aplicando pintura en color negra a todo mi letrero. Voy a estar pintando absolutamente todo, incluso hasta los bordes que tiene todo el letrero. Una vez se haya secado voy a estar utilizando contact paper y lo que voy a estar haciendo son como muchas franjas para tratar de lograr ese efecto como si fueran tablones de madera. Así que voy a estar midiendo justamente donde quiero cortar cada una de ellas. El letrero que estoy utilizando tiene como diferentes bordes, así que pues me estoy dejando llevar de ellos. Voy a colocarle mi primer contact paper. Y cuando esté colocando el segundo voy a dejar un pequeño espacio entre cada uno de ellos para que se vea el color negro que fue el que pintamos atrás. Y le cortamos todos los bordes que puedan sobresalir. Una vez tengamos esto listo, tú puedes escribir lo que tú quieras en tu letrero. Yo decidí imprimir una imagen de internet de lo que es el árbol de la vida. Escribí el apellido de mi familia y en el año que comenzamos a formar nuestra familia. Lo que voy a estar haciendo ahora es uniéndolos para verificar el espacio que tengo que dejar entre cada uno de ellos y que me quede todo súper derechito. Con una tiza voy a empezar a escribirle así todo el papel justamente donde están todas las palabras escritas. Le voy a poner unos pinchecitos para evitar que se me vaya a mover mi papel y comienzo a trazar todas las letras y todas las cositas que ya imprimí. Puedo remover el papel y como ven se queda marcado en tiza todas las letras que hice. Luego voy entonces a pasarle nuevamente el lápiz a todas mis letras porque la verdad es que necesito remover la tiza porque una vez la vaya a pintar pues no puede mezclarse la tiza con la pintura. Utilizo un chop así súper rapidito y lo que sí se va a quedar marcado es un poquitito el lápiz, así que con eso es lo que me voy a dejar llevar para saber cómo quiero mis letras y la forma y el tamaño para que me queden todas lo más derechitas posible. Y lo que utilicé fue mi Waverly Chalk Paint en color blanco para escribir todas las letras. Si tú eres buena escribiendo, adelante, puedes hacerlo tú mismo. Mi letra no es la más hermosa del mundo, así que yo decidí utilizar esta técnica para escribir todas las letras que quería. La misma técnica utilicé para hacer el árbol, pero en el árbol solamente dibujé las ramas y las comencé a pintar usando la misma técnica. Y lo mismo en el año en el que yo formé mi familia. Tú en tu caso escribirías el año en el que se fundó la tuya, o como les dije pueden dibujar o hacer o pintar lo que ustedes quieran en este cuadro.
Y una vez haya terminado de escribir las letras, decidí dejar las hojitas para lo último. Los hice yo misma, no me dejé llevar de la foto ni nada, solo pues nada, comencé a hacer hojitas ahí más o menos como yo pensaba que se verían mejor. Puedes darle 1, 2 o hasta 3 manos de pintura, depende qué tan definido quieres que se vean tus letras. Voy a utilizar soga súper finita para darle vueltas, así le di como unas 4 vueltas a cada una de las esquinitas para darle un toque bonito a mi cuadro. Le coloqué pega en todos los bordecitos y las esquinas para evitar que se me muevan. Luego con pintura en gris oscuro y un pincel súper finito empecé a darle como unas lineecitas, como unas sombras a todas mis letras. Pienso que esto sí como que le dio ese toque final que yo quería para que resaltara muchísimo más. Lo hice tanto en el árbol como en las letras y los números también de abajo. Y finalmente le coloqué una soga en la parte de arriba, los mismos boquetitos que ya traían nuestros letreros. Le coloqué una soga, le hice un nudito y lo mismo hice con el otro lado para así poder colgar mi letrero. Y mis amores, hasta aquí mis proyectos por el día de hoy. Espero que te hayan gustado tanto como a mí. Yo estoy súper feliz y contenta con el resultado final. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo tanto como a mí. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a mis videos, comentarme en la parte de abajo acerca de los nombres para mi canal, que es demasiado importante, y compartir este video con todas las personas que puedas. So guys, this is the end of the video. Hope you like it. Give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below what do you think about the name, if change it or not, if you like it or not, and share this video. Les mando un beso gigante, gracias por estar aquí. Recuerda que nos vemos este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva ocasión. Bye.